Pero ánimo, ánimo, les animo a que se levanten. Este es nuestro tiempo de recochita. Saluda a alguien, dale la mano, dale el abrazo, ánimo, ánimo. Saludémonos, este es nuestro tiempo de recochita. Bienvenidos, bienvenidos. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Buenos días. Ok, disculpen si les interrumpo. Buenos días. Pena, permisito por aquí. Si me regalan un poquito de su atención. No, pero yo me alegro que estén tan animados para saludarse, para la guachafa. Eso quiere decir que se extrañaron durante toda la semana. ¿O no? Claro que ya me dijeron varios que no. ¿Cómo estamos? No, solamente hay 3 que desayunaron y que están muy animados y tal. El resto, pues, ¿cómo estamos? 11:30 vienen, algunos vienen hasta con el pelo mojado, no hay derecho. No hay derecho. Sí, es el tratamiento. Quiero comenzar el mensaje esta mañana recordando algo que probablemente se ha vuelto un poquito de paisaje en nuestras mentes. Y es el hecho de que a lo largo de estos más de 2000 años de cristianismo, nosotros los cristianos hemos fabricado cualquier cantidad de imágenes diversas de Cristo. Y en la actualidad hay precisamente una serie de imágenes sobre Jesús y diferentes formas de entender su misión. Yo voy a usar 3 ejemplos, no por nada distinto a que son ejemplos muy comunes y muy familiares para la mayoría de nosotros. Por ejemplo, una de esas imágenes es la que nos ofrece el catolicismo, porque nos ha dado una imagen de un Cristo que es agonizante, que es sufriente y en muchos sentidos derrotado. Usted ha visto, por ejemplo, cómo los énfasis desde allí en la Semana Mayor son énfasis en la pasión y en el sufrimiento del Señor.
y el tiempo que hay para la resurrección pues son 30, 40 minutos al finalizar la semana. Pero en contraste a nosotros los evangélicos protestantes, hemos proclamado a un Cristo Salvador que pagó el precio por nuestro pecado, que muere en la cruz y que resucita para nuestra justificación. Ese es nuestro Cristo, ahí nos identificamos todos, ¿verdad? Los que venimos con un trasfondo católico nos identificamos con esa anterior imagen de Cristo. Los evangélicos nos identificamos con la imagen, pero si nos identificamos o no, porque es que nadie dice nada, hermano, ni siquiera hagan un gesto, hagan algo. Hermano, me provoca soplar como sopló Ezequiel. Huesos, vuelvan a la vida. Y muchos de nosotros hemos tenido un origen en nuestra fe que viene de una vertiente del cristianismo que es el pentecostalismo, ¿no? Y en esa, la imagen del pentecostalismo es una imagen que ha hecho énfasis en los milagros que sanan y en el Jesús que prospera, y de manera particular que prospera económicamente. Déjenme aclarar algo, yo no estoy diciendo que esas imágenes estén mal. Es cierto, realmente es cierto que el Hijo con mayúscula agoniza en la cruz, eso es verdad. Que sufre en la cruz, eso es verdad. Que murió en la cruz, eso es cierto. También es cierto que ese Hijo con mayúscula es nuestro Salvador personal, que nos justifica ante el Padre, eso es verdad. Y también es cierto que ese Hijo con mayúscula hace milagros y continúa haciendo milagros hoy día. Y que ese Hijo está interesado en que nosotros prosperemos, pero no solamente en la parte económica, sino en todas las áreas de nuestra vida. Y que prosperemos de acuerdo con su perfecta voluntad y conforme a sus riquezas en nuestro Señor Jesucristo. Y a veces esa parte falta en algunos mensajes en esa línea. Es cierto que Él está interesado en salvar nuestras dolencias, es verdad, eso todo es cierto, pero ¿saben algo? No es suficiente. Por eso, hermanos, es que nosotros debemos analizar y depurar todas esas imágenes de Cristo que en algunos casos no solamente han parcializado, sino que han deformado y, ¿por qué no?, hasta han caricaturizado la imagen, la persona de Cristo y su misión. Y muchas veces esas deformaciones y esas parcializaciones de Cristo han sido de acuerdo a nuestras conveniencias particulares, nuestras conveniencias personales, pero también ha habido casos en que han sido conveniencias que han sido de un grupo de personas que se han puesto de acuerdo para algo. Ahora, precisamente la Escritura nos presenta una de esas imágenes parcializadas sobre la figura de Jesús y su misión, pero es una imagen parcializada de la figura de Jesús en un hombre con unas credenciales tan excepcionales que lo dejan a uno perplejo y que lo llevan a uno a pensar, caray, es que esto le puede pasar a cualquiera. Es que nosotros no somos inmunes a fabricar, por más recorrido cristiano que nosotros llevemos, no somos inmunes a fabricar una imagen de un Jesús que no se ajuste a la Biblia, pero que sí se ajusta a nuestra conveniencia personal. Eso es muy fácil y es muy plausible que nosotros hagamos algo así. De ahí la pregunta personal entonces que hacemos y que sirve como título de este mensaje. ¿En cuál Jesús crees? ¿En cuál Jesús estás creyendo? Y vamos a estar en el texto de Mateo, capítulo 11. Ahí nos vamos a ubicar, Mateo capítulo 11. ¿Ya llegó?
llegaron sino 3. Hay que aprender la Biblia, hermanos, o traerla. Por aquí tenemos algunos libritos, los podemos facilitar. Ya estamos, Mateo capítulo 11. Dice la palabra de Dios. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Otra vez. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Les respondió Jesús: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Señor, gracias te damos por tu palabra esta mañana. Y te rogamos, Señor, para que nos des por medio de ella la porción que cada uno necesita, Señor. Aliméntanos, bendito Dios. Danos un corazón de carne, Señor, esta mañana para poder entender tu palabra. Y por amor a tu Hijo, ayúdale al vaso frágil que vas a usar este día, Señor, para exponerla. Porque necesita tanto de tu misericordia, necesita tanto de tu amor y de tu gracia, Señor. Y le recuerdo a la congregación, Padre, que no a nosotros, sino a ti, sea la gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo dice, amén. Este evento, hermanos, que acabamos de leer de la historia de Jesús, ocurrió cuando Juan Bautista mandó a sus discípulos a que le preguntaran a Jesús si en verdad él era el Mesías Salvador que estaba esperando. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y aparentemente esa es una pregunta bastante simple, es una pregunta muy básica. ¿Eres tú? Pero en realidad no es tan simple. ¿Y saben qué no la hace tan simple ni tan básica? Porque la pregunta la manda a hacer nada más y nada menos que Juan el Bautista. La complejidad de la pregunta estriba en el hecho en el que fue precisamente Juan el Bautista el que la manda a hacer. Juan había dado entonces instrucciones a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y muy interesante, oigan, la riqueza lingüística de la palabra del Señor es maravillosa y es enorme. Esa expresión que usa Juan allí, el que ha de venir, es una expresión para el mundo contemporáneo de Jesús, para los judíos de ese entonces, para Jesús mismo que era judío, para Juan que era judío, para los discípulos de Jesús que eran judíos y para todo el entorno en el que se dio este diálogo y esta pregunta. Era muy claro que esa expresión, el que ha de venir, es una alusión al Mesías. El que viene es una expresión que usó el propio Juan para referirse al principio del ministerio de Jesús. Devolvámonos al capítulo 3 de ese mismo texto para que veamos algo. Capítulo 3 de Mateo. Y quedémonos un instantico ahí para que veamos algo interesante. Está hablando Jesús, está hablando Juan y anunciando precisamente a Jesús.
Y dice el versículo 11, mire, yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Y ojo ahí, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. El que viene. Es una clara alusión al Mesías. Pastor Eduardo oraba hace un rato ese hermoso Salmo 118 que dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, el que viene. Para todo el contexto judío era muy clara esa alusión y aún uno no deja de recordar aquí frente a este vocablo las palabras de Zacarías en el capítulo 9 que dice, mira, refiriéndose al Israel, mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna, y eso claramente es una profecía de Zacarías que tuvo su cumplimiento en Jesús cuando entró a Jerusalén, y eso lo relata Mateo también en el capítulo 21 y en el verso 4. Entonces, con ese contexto es que la pregunta de Juan parece completamente fuera de lugar, porque ya Juan nos ha declarado de una manera valiente, de una manera atrevida, que Jesús es el que ha de venir. Y entonces uno se pregunta, ay Juan, ¿por qué haces esa pregunta, Juan? Porque recordemos, Juan era el que había anunciado a Jesús. ¿Qué más había hecho Juan? Juan había bautizado a Jesús. Juan además les había dicho a sus discípulos, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, síganlo a él. Y entonces, ¿qué pasó, Juan? ¿Cómo era posible que ahora él le mandara a preguntar si Jesús era el Salvador o no? ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Ojo al contexto de esto, mis hermanos. ¿Juan creía en Jesús? ¿Qué me dicen? ¿Juan conocía a Jesús? ¿Juan conocía las Escrituras? ¿Juan era del pueblo de Dios? Además, Mateo tuvo la gentileza de no mencionar ese detallito, pero era el primo, ¿cierto? Y familia es familia y cariño es cariño, hermano, dice el otro salmo. Entonces, conocía de Dios, sabía de Dios, conocía las Escrituras, porque es que si la pregunta la hace por allá un chino, un asiático, un filisteo incircunciso, pues venga, un babilonio, pero la está haciendo Juan. Con eso quiero que nos vayamos ubicando más o menos en el punto en el que nosotros estamos, porque somos pueblo de Dios, ¿sí? ¿Creemos en Jesús? ¿Conocemos las Escrituras? Muy bien, sigamos adelante pues, Juanes. Entonces, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Pero cuando observamos, hermanos, el momento en que Juan mandó a hacer esta pregunta, nos damos de una cosa muy particular. ¿En qué condición se encuentra Juan cuando manda a hacer la pregunta? Está encanado, está preso. Bueno, todavía no sabemos eso. No nos spoilees esto. No sabemos eso, pero sí, esto está sucediendo. Juan está encarcelado. Esto es lo que estaba confundiendo a Juan respecto a quién era Jesús. Y lo más probable era que Juan se estuviera tan inquieto con respecto a quién era Jesús, con respecto a cuál era la identidad de Jesús, porque su experiencia presente, es decir, su realidad particular, estar en prisión, no encajaba con el mensaje que él había dado sobre la llegada del que había de venir como una completa bendición sobre los que se arrepienten y sobre un juicio sobre los que no. ¿Estamos todavía ahí en el capítulo 3?
Ok, miren el versículo 12. Miren lo que dice el versículo 12. Miren todo lo que acaba de decir Juan. Y miren lo que dice el versículo 12. Dice, tiene el aventador en la mano. Otras versiones dicen el rastrillo, como para que entendamos. Tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero, la paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Juan está experimentando una tremenda perplejidad mientras se pudre en prisión, como había ocurrido en otros tiempos atrás, con profetas como Elías. ¿Ustedes recuerdan? Cuando la experiencia del profeta, cuando su vivencia humana, la de Elías, no correspondía plenamente con el mensaje de Dios, entonces las circunstancias cambian. Elías corrió, Juan mandó preguntar. Elías corrió y Juan mandó a preguntar. Juan esperaba que el Mesías fuera una figura que juzgara. Esa fue su presentación. De modo que los acontecimientos no se estaban desarrollando de la manera que él esperaba. El juicio divino y el tiempo de la bendición mesiánica no parecen haber llegado como él se estaba imaginando el asunto. Jesús no estaba llevando a cabo ningún juicio. Más bien Jesús estaba dedicado a andar curando gente. Él andaba a estar haciendo por ahí milagros y estar ayudando. Encima de todos esos milagros y esas ayudas las hacía quebrantando el sábado. Si eso fuera poquito, el hombre estaba dedicado a comer con recaudadores y con publicanos. Parece que se entendía bastante bien con las prostitutas, en el sentido de que las ayudaba y todo ese tipo de cosas. Y como si fuera poco, no solamente comía con recaudadores de impuestos, sino que no le lavaba las manos. Por favor, ¿eres tú el que ha de venir? Ese Jesús no cuadra con el Mesías de Israel, el victorioso. ¿Sí? Juan el Bautista no podía entender la idea de que el Salvador ya había llegado y él se encontraba en la cárcel. Y para tomar lo que decía Cristina, déjenme, yo les lleno unos versículos que no están ahí. Déjenme, yo hago aquí un The Chosen. Por si acaso las probables oraciones de Juan en su soledad es, oye, yo soy tu primo. O sea, yo estoy aquí injustamente. Sabes que lo que no he hecho sino es anunciar tu llegada y predicar para el arrepentimiento. Yo soy voz que clama en el desierto. Y tú estás comiendo con recaudadores de impuestos. ¿Yo qué? ¿Cómo te sirvo, Señor? Y yo aquí. Cierro el Chosen. No podía entender Juan lo que aquí estaba pasando. Estaba viviendo un sufrimiento grande en su propia vida, estaba encerrado y estaba amenazado. ¿Eres tú? ¿Realmente eres tú cuando yo me encuentro en esta situación? Y por eso es que Juan entonces necesita que se le reconfirme su comprensión del programa ministerial de Jesús. Juan estaba muy ofendido, estaba molesto, confundido y no podía entender. Y por eso es que Juan pregunta. Y esta pregunta de Juan, hermanos, esta pregunta de Juan puede ser también nuestra pregunta. Puede ser tu pregunta. Puede ser tu pregunta. De manera entonces que vamos a ver dos asuntos particulares de este pasaje. El número uno, la pregunta de Juan acerca de Jesús. Una pregunta que puede ser la tuya. Una pregunta que puede ser la tuya. La pregunta de Juan acerca de Jesús. Y número dos, las dos respuestas que Jesús da acerca de él mismo.
la pregunta de Juan acerca de Jesús y 2, las dos respuestas que Jesús da de sí mismo. Comencemos pues la pregunta de Juan acerca de Jesús. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Juan tiene un problema muy serio. Juan se encuentra en la cárcel. Y su problema es que no entiende por qué si Jesús había llegado ya, si ya el ministerio de Jesús había comenzado, porque él continuaba en esa situación. Es decir, si tú eres quien dices ser, ¿por qué me encuentro así? ¿Yo cómo puedo creer en ti? La pregunta de Juan entonces es, oye, ¿yo puedo confiar en ti? ¿Puedo confiar en ti? Y ese es parte del problema que nosotros evidenciamos hoy en día como pueblo de Dios. Tal vez tú tengas tu propia imagen acerca de Jesús, porque cada uno tiene su manera de pensar. Y de lo que aquí estamos hablando esta mañana, hermanos, es en cuál Jesús es el que estás creyendo, porque hoy muchos se hacen la misma pregunta. Jesús, ¿eres tú quien dices ser? Y si eres tú quien dices ser, ¿por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué desde que me convertí al cristianismo no he tenido sino problemas? Yo oro, ayuno, sirvo en la iglesia. En contraprestación me tumban, me roban, me echan del trabajo. Tengo problemas con mi mamá, con mi papá. Tengo problemas con mi esposo, con mi esposa. Se me dijo que lo mejor que me podía suceder a mí era conocer a Cristo. Eso se me dijo. El día que me dijeron eso, me invitaron y me dieron inclusive un refrigerio. Y los 10 personas que estaban al lado, todas aplaudieron y me abrazaron. Algunos me besaron. Qué bueno que llegaste a la familia de la fe. Y desde que llegué a la familia de la fe, así digo otra cosa, desde que llegué a la familia de la fe, he tenido tantos problemas que ni siquiera cuando no era creyente los tuve. ¿Le suena familiar? Amén. ¿Eres tú? ¿Realmente eres tú? ¿Eres tú, Jesús? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué tengo esta enfermedad? Le decía al otro grupo que conocí una mujer que su enfermedad terminal la confrontó muchísimo con el Jesús que ella creía. Porque mientras más oraba por su sanidad, más crecía el tumor. Ella oraba y más crecía. En algún momento dijo, y si no oro de pronto no crece, y de pronto se queda ahí, más bien. Y estuvo confrontadísima con eso, prácticamente hasta el final de su enfermedad. ¿Por qué permites esta enfermedad? ¿Por qué, Señor, si llevo meses pidiéndote trabajo? Es que yo no te estoy pidiendo extravagancias, yo no te estoy pidiendo vacaciones en Dubái ni nada de eso. Yo te estoy pidiendo el trabajo. Señor, dame lo mínimo, la mínima subsistencia para yo llevar a la casa. Eso es tan difícil para ti, eso es tan profano lo que te estoy pidiendo. ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Y saben qué, hermanos? Una de las razones del por qué hacemos hoy la misma pregunta de Juan es porque en el fondo lo que hacemos es pensar en nosotros mismos. Es decir, la pregunta acerca de Jesús no es una pregunta acerca de Él, es más bien una pregunta acerca de nosotros. Estamos buscando a un ayudador para que resuelva nuestros asuntos de la vida. Y ojo, quiero precisar aquí algo porque a veces, por alguna razón, lo que sale de aquí de este micrófono llega a los oídos de una manera distinta. Aquí no hay velos, ya eso se rasgó hace como 2000 años.
Yo no estoy diciendo que no se pueda pedir, ¿sí? Entiéndame bien, yo no digo que no se le pueda pedir al Señor por las necesidades que uno tiene. A lo que me refiero yo es que no podemos basar nuestra relación con el Señor solamente a base de peticiones. A eso es a lo que yo me refiero. Y de eso es de lo que estamos hablando aquí. No estás preguntando por Jesús. Estás preguntando cómo te mejoras tú. Estás preguntando por algo acerca de ti mismo. Y ese era el problema de Juan. Y por supuesto que Jesús entendió y le respondió. Y lo que estamos aprendiendo aquí, hermanos, de la pregunta de Juan es: ¿cuáles son las preguntas que ustedes tienen acerca de Jesús? ¿Qué es lo que ustedes preguntan? ¿Preguntan para saber quién es Él? ¿O preguntan para ver cómo Él puede resolver nuestras cosas y nuestros problemas? Preguntamos para saber quién es Jesús o preguntamos solo para resolver nuestros problemas. Porque ese es el problema, hermanos. Si nosotros buscamos a Jesús con nuestras condiciones, nosotros nunca le vamos a conocer a Él. Si lo único que nosotros tenemos para acercarnos a Jesús es pedirle que nos ayude, que nos dé una vida mejor, que nos mejore la casa, que nos dé un buen trabajo, que nos permita ganar más dinero, que seamos felices, nunca vamos a poder conocer a Jesús, hermanos. No lo vamos a conocer y Jesús nunca va a ser real para nosotros. Déjeme, le ilustro esto con una historia personal. Tengo un gran ex amigo que alguna vez se me acercó y me dijo: yo tengo muchos grandes ex amigos hoy en día, particularmente después de que llegué a la fe. Ese número cada vez aumenta más. Entonces este gran ex amigo, en su momento era amigo, se acercó y me dijo: mira, fíjate que tengo una compañera de trabajo a la que me tiene loco. Esa mujer me tiene trasnochado, hermano. Es una persona tan encantadora, tan diligente, tan disciplinada para el trabajo. Lo que yo le he escuchado cuando habla al teléfono con la mamá es una dulzura, eso es un candor. De verdad que es una persona muy especial y estoy realmente como interesado en querer conocerla a ella y querer salir con ella. Y yo, pero es que, ¿y cómo vas a hacer? Y no encuentro la forma, pero alguna cosa me invento pues, pero yo algo hago porque a la mujer yo la tengo que conocer. Nosotros seguimos hablando de otras cosas, terminó la reunión ahí con un buen almuercito y como al mes y medio, 2 meses volví y me encontré con él y en el diálogo estábamos hablando de otra cosa, pero me acordé de la famosa mujer esta a la que él estaba pretendiendo y le pregunté: amigo, ¿qué hubo de la muchacha esta que te tenía enloquecido en la empresa? Y me dijo: te tengo una noticia con eso. Y yo, que imagínate que salí 2 veces con ella, la invité 2 veces a almorzar. La primera vez pues yo estuve preguntándole a ella, yo estaba interesado en las aficiones de ella, lo que a ella le gustaba, qué aspiraciones tenía en la vida y todo ese tipo de cosas, y pues eso me respondía lo justo y lo necesario. Más parca que una guacharaca a las 11. En la segunda vez que salí con ella, ¿cómo te parece que ella empezó a preguntarme a mí que si el carro en el que ella me veía llegar era el carro mío, que qué modelo era ese carro, que dónde vivía yo, que el apartamento donde yo vivía si era propio o qué, que qué ropa tan bacana la que yo tenía, que cómo me vestía de bien, y un poco de cosas de esas. Y dije yo: ¿y qué hiciste, amigo? No. Me tocó dejar eso así. Yo, ¿por qué? Hermano, porque estaba interesada en lo que yo tenía, pero ella no estaba interesada en conocerme, en saber quién era yo. Realmente ella estaba interesada en ella misma, en ver cómo se beneficiaba ella de esa relación, pero no estaba interesada en conocer a este amigo. Fueron compañeros de la oficina varios años más.
compartieron espacio, compartieron cosas, pero nunca se llegaron a conocer. ¿Sí me hago entender? Puedes ser cristiano de muchos años, puedes servir en la iglesia, puedes tener ministerio, puedes ayunar, puedes pararte en las pestañas, recitar la Biblia en hebreo, en griego, en farsi, en lo que sea. Pero puedes no conocer a Dios, no conocer al Jesús del que hablas, del que oras y del que predicas. Cuando tú vienes a Jesús, la pregunta que tú haces a Jesús no puede ser ¿qué me puedes dar? No puede ser qué cosas puedo obtener yo de ti. Más bien la pregunta que nosotros debemos hacerle al Señor cuando nos acercamos a Él, si es que nos acercamos a Él, es ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú, Jesús? Dime, ¿quién eres tú? Yo quiero entender, Señor, quién eres en mi vida. Quiero saber, Señor, cuán real puedes ser para mí. Ayúdame a entender, Señor, por qué fue necesario que tú murieras por mí. Dime por qué yo soy tan valioso para ti, que valió la pena que hicieras lo que hicieras por mí. Y entonces, hermanos, esas son preguntas que están reflejando nuestro interés en conocer la persona y la figura de Jesús. Muchos cristianos adoran al Jesús que es moldeado solo por puras expectativas y deseos y que se ajusta solamente con lo que ellos quieren que Él sea. Ese Jesús mío que atiende todas nuestras necesidades y que se recarga con un turbocargador de peticiones. Ese Jesús mío que queremos que sea justiciero, es decir, juez y verdugo con aquellos que nos lastiman y nos hacen daño. Qué facilidad la que tenemos para llevar ante el trono de la gracia a aquellas personas que nos han deseado el mal o que nos han lastimado. Qué vehemencia para decirle al Señor: Señor, tu palabra dice, mía es la venganza, yo pagaré, te entrego. La Escritura nos hace una demanda, hermanos, muy fuerte para conocer al Señor. Y es una demanda que es determinante. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Busquen primeramente, conózcanme, porque si me conoces, entenderás que cuando yo te doy tus añadidos, te alegrarás. Pero cuando yo te digo que no, entonces también te alegrarás y te gozarás, porque es mi voluntad la que prevalece. Porque aunque la higuera no florezca, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Jesús entonces le da dos respuestas a Juan. Él sabe lo que Juan está pensando y le responde. Y ese es el segundo punto de nuestro mensaje esta mañana, las dos respuestas de Jesús acerca de él mismo. Número 1, no te ofendas acerca de mí. Fíjense lo que dice el versículo 6, capítulo 11. Dice, dichoso el que no tropieza por causa mía. Otra versión dice, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Jesús le está dando esta primera respuesta a Juan. Juan, si quieres conocerme, no te ofendas respecto a mí.
Vas a saber quién soy yo siempre y cuando no te ofendas por quién yo soy. Vas a conocerme siempre y cuando no te escandalices, no te dé molestia por saber quién soy yo. Eso es lo que Jesús le dice a Juan. Juan, ¿por qué te ofendes? Ahora, ¿por qué Jesús respondió de esa manera, hermanos? ¿Por qué? ¿Saben? Porque Jesús todavía sigue ofendiendo a la gente hoy día. Sigue ofendiendo a la gente hoy día. Y la ofende por dos razones. La primera de ellas es por lo que Él dice ser. Se los pregunté hace un momento, ¿Juan creía en Jesús? Claro que creía en Jesús. Pero Juan tenía inquietudes sobre la identidad de Jesús. Y su pregunta lo está demostrando. Ahora, ¿qué era lo que Jesús decía de Él? ¿Qué era? Bueno, no es otra cosa que lo mismo que ha venido diciendo desde hace más de 2000 años. ¿Qué dice? Dice, yo y el Padre, uno somos. Que Él es ¿qué? La vida eterna. Que nadie va al Padre sino ¿por quién? Por Él. Que Él tiene la autoridad en los cielos y en... Que el Espíritu del Señor está sobre Él, por cuanto lo ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres y a pregonar el año del favor del Señor. Y esas declaraciones, hermanos, sobre sí mismo aún ofenden a los Juanes de este tiempo. Siguen siendo ofensa por lo que Él dice ser, pero también por la cruz donde Él murió. Juan también se daba cuenta de que el camino que Jesús estaba siguiendo era un camino que conducía a la muerte. A partir de este episodio, hermanos, la oposición a Jesús se hace evidente en distintos escenarios y Juan entendía que Jesús iba a sufrir. Los informes que recibía Juan de Jesús mostraban que Jesús estaba enfrentando fariseos, estaba enfrentando escribas y saduceos, estaba enfrentando la clase dirigente religiosa de Israel y encima despreciaba a Herodes. Así la cosa iba muy empinada, hermanos. Juan estaba en la cárcel, Juan estaba sufriendo y él sabía lo que se le esperaba a él y veía a un Jesús que iba exactamente por el mismo camino hacia una muerte completamente segura. Eso Juan no lo puede entender. Hermanos, es que la debilidad que representa la cruz no la puede entender mucha gente, ni aun creyentes, porque la cruz ofende, porque la cruz escandaliza, porque es confusa, porque no se entiende. Y más, cuando sabes que el mensaje del Evangelio dice que tú eres malo, completamente malo y pecador, y que solo la muerte de Jesús en la cruz puede salvarte, solo por creer que Jesús murió en tu lugar. Y eso para algunos es una completa ofensa. Saber que necesitaron de que alguien muriera en la cruz por ellos. Eso es ofensivo para muchos. Por eso es que Jesús dice aquí, dichoso, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y esa palabra bienaventurado y dichoso es una palabra que significa felicidad completa, felicidad plena, una felicidad profunda. No te ofendas acerca de mí, fue la primera respuesta de Jesús. Y miren la segunda respuesta de Jesús a la pregunta de Juan. Mira cómo recibo a los débiles. Versículo 4 dice: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. La respuesta de Jesús a Juan es: mira, Juan, yo cómo recibo los débiles. Mira, los ciegos, los sordos, los leprosos, los muertos, los pobres, esos son
favorecidos. Y eso es una novedad enorme, porque esa no era la forma como Israel vivía. Así no vivía Israel su fe. Y en los tiempos de Jesús, al igualmente que hoy, la creencia está en que solo los mejores, solo los que son capaces, solo los que se esfuerzan con su religión pueden sentirse bien con Dios. Pastor Ronald en su oración ahorita nos recordaba eso. Qué tremenda religiosidad la que tenemos y con la que vivimos nosotros, hermanos. Y creemos que esa es una carta, un pedigrí, un pasaporte que nosotros podemos exhibir para presentarnos al Señor. Y Jesús le está demostrando a Juan, mira Juan, mira para quién es la gracia y el amor de Dios. Es para los débiles, para los que no se lo merecen, porque ninguno de esos se lo merecía. Es para ellos, Señor. Porque la salvación, hermanos, es un regalo, es solo por gracia, no es por lo que eres, no es por lo que haces, no es por lo que sabes, no es por ningún tipo de merecimiento, es solamente por la bondad, la misericordia y el amor del Señor. Si notan, hermanos, las respuestas de Jesús a las preguntas de Juan, Jesús está queriendo ser alguien verdadero y real para ti, hermano. Jesús quiere compartir contigo, decía Ronald. Quiere conocerte, quiere que lo conozcas. ¿Cuál fue el éxito de David en su relación con el Señor? ¿Qué creen? Sus salmos nos muestran cuánto conocía él al Señor, cuánto se desbordaba él en el Señor. Es lo que Dios quiere de nosotros, que no basemos nuestra relación en súplicas y peticiones, que no es que no se puedan hacer, porque Él las conoce todas. No dice la Escritura que Él sabe antes de que nosotros le pidamos, pero lo que quiere es que tú y yo nos relacionamos con Él sobre la base del conocimiento, sobre la base de tener intimidad con Él, conocer al Señor. Dichoso, dice la Escritura, dichoso, bienaventurado. Su gracia y su favor son para los que no tienen nada que ofrecer, más que su anhelo fervoroso de conocer a la persona que pagó con sangre la deuda que ellos tenían. Es que la deuda era nuestra, hermanos, era nuestra. Allá debíamos ir tú y yo. Y Él hizo eso por nosotros. Y eso es suficiente para que tú y yo busquemos relacionarnos con el Señor de una manera completamente diferente. Es suficiente razón para nosotros postrarnos y adorarle a Él como nuestro único y suficiente Salvador, como el Señor de la vida. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga ligera, Señor. Señor, nos postramos ante ti, Señor, reconociendo que eres excelso y soberano, bendito Dios. ¿Cómo nos enredamos, Padre? ¿Cómo nos enredamos
con cosas que nos distraen completamente, bendito Dios, del poder conocerte, del poder disfrutarte, Señor, como lo que eres, como la persona que eres para nosotros. Tú eres real, Señor. Tú eres real y quieres tener una relación con nosotros de una manera real, de una manera genuina, Señor. Y qué difícil, qué enredados somos nosotros, Señor, para entender eso, Señor. ¿Cómo estorba nuestra religiosidad, Señor? ¿Cómo estorba, Señor, nuestras imágenes que tenemos de ti, Señor, que obstaculizan al Jesús verdadero, al Jesús de las Escrituras? Ayúdanos, bendito Dios, ayúdanos a reorientar de una manera honesta, genuina y sincera, Señor, nuestra relación contigo. Te ruego que pongas en el corazón de cada uno de mis hermanos una profunda necesidad de conocerte, Señor. Quiero que los inquietes, te ruego por eso. A ellos y a nosotros, inquiétanos, Señor, por conocernos, por conocerte más. Es que cuando Pablo entendió eso, Señor, cuando Pablo finalmente te conoció, su vida fue transformada. Sus cartas, sus escritos, todos se desbordaron, Señor, en una súplica fervorosa y ferviente para que tu iglesia te conozca como lo que eres, Señor. Ayúdanos a cumplir ese propósito, Padre. Y aparta de nuestras vidas todo aquello que obstaculice la posibilidad de conocerte. Por más bueno que sea, Señor, que nada estorbe el anhelo profundo de nuestro corazón por conocerte. A ti, Señor, toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Te ruego que mantengas la reverencia de este momento, Señor. El Señor está ministrando tu corazón, su espíritu está con nosotros.